Vamos a ver lo que interpreta de todas estas medidas de política monetaria y de la reacción que está habiendo en los mercados, un experto con el que hablamos en los próximos minutos. Ya lo tenemos conectado, me parece, con nosotros en videollamada. Juan Fernando Robles, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Juan Fernando, una primera foto general, una primera interpretación del paquete que ha lanzado hoy el Banco Central Europeo. ¿Se han cumplido más o menos la previsión? ¿Ha habido cambios en los TLTRO 3 para la banca? ¿Ha habido un incremento en el volumen de compras y una extensión en el tiempo de ese volumen de compras? ¿Cuál es tu visión general y primera análisis de lo que nos acaba de anunciar el Banco Central Europeo? Pues bien, como bien dices, lo que se esperaba. Y, lógicamente, el Banco Central Europeo está preocupado por el desarrollo de la crisis económica que se deriva de la pandemia y ha influido en su ánimo, desde luego, esta segunda ola que está atacando fuerte a todos los países europeos y que sin duda va a provocar una mayor caída en la economía de todos ellos y, por tanto, un freno en la demanda, que es algo que le preocupa mucho al Banco Central, lógicamente, porque está afectando negativamente a la inflación. Tenemos ahora mismo una inflación en negativo. Y claro, esto lógicamente es algo muy peligroso, entrar en deflación, porque puede conducir a Europa a una situación de parálisis económica duradera y por tanto se esperaba, ¿no? Ha dicho el Banco Central Europeo, ha dicho Christine Lagarde, que el impacto de esta segunda ola de la pandemia está siendo más duradero, más duro de lo que se esperaba y que está siendo más pronunciado, ¿no? Y ha actualizado, como esperábamos, el cuadro macro el Banco Central Europeo. Para este año mejora un poquito la previsión, pero confirma esa contracción que estábamos esperando en el cuarto trimestre, un 7,3% de recorte del PIB. Para el año que viene, pues un 3,9% de subida del PIB, para 2022 un 4,2% y también rebajan las previsiones de inflación. Como bien decías, esa es la preocupación principal del Banco Central Europeo y rebaja sus previsiones, pronostica un IPC del 0,2% en 2020, del 1% en 2021. ¿Qué opinas de esta revisión del cuadro macro, Fernando? Bueno, pues está en consonancia un poco con lo que se espera, ¿no? Lógicamente, el batacazo económico en el 2020 va a ser tremendo y con influencia, desde luego, como digo, en la demanda, con influencia en la inflación. Y bueno, pues están muy preocupadas las autoridades y muy preocupado el Banco Central Europeo porque se estabilice de alguna manera la economía, y para ello no está dudando en hacer nuevas inyecciones de liquidez y elevar ese programa de emergencia por la pandemia hasta el 1.850.000 millones de euros, ¿no? Y luego, por otra parte, también mantener el programa de compra de activos. Y bueno, una cosa que ha decepcionado, y sí me gustaría comentarlo, y una razón por la cual los bancos también pueden estar descendiendo, es que no ha hecho nada con la facilidad de depósito en cuanto a la franquicia de los bancos, que se esperaba que quizá fuera a tocar, aliviando un poco el coste de las entidades, ¿no? Y ahí, bueno, pues tampoco ha tocado nada, ¿no? Los tipos de interés se han dejado exactamente igual y la facilidad de depósito es exactamente igual, ¿no? Y en cuanto al cuadro macro, pues como dices, pues una revisión lógica, porque esta segunda ola, sin duda ninguna, ha venido con fuerza y en algunos países incluso con más fuerza que la primera. Bueno, esa facilidad de depósito, ese dinero que cobran, ¿no?, a los bancos por dejar el dinero parado, se mantiene tal y como esperábamos. Como bien dices, no ha tocado el Banco Central Europeo los tipos de interés. Realmente no era la medida que más apuestas tenía dentro de esta reunión de diciembre, aunque eso sí ha dejado Christine Lagarde abierta la puerta, ¿no? Dice que, bueno, que al final los tipos de interés son medidas, ¿no?, de herramientas con las que cuenta el Banco Central Europeo, y que si en el futuro hace falta, bueno, pues están dentro de los activos que el Banco Central puede fijar, ¿no?, para su política monetaria. Lo que también estábamos esperando de los bancos eran novedades sobre el dividendo, sobre si el Banco Central Europeo levanta o no levanta el veto al reparto de dividendos dentro de la eurozona. Bueno, ya parece que dejó claro el Banco Central Europeo que podría autorizar dividendo individualmente a algunas entidades. Esto ya parece que ya se dijo, ¿no? Y lógicamente eso es así. Lo que pasa es que también el Banco Central Europeo está muy preocupado con la salud de las entidades financieras y los efectos que pueda tener en su balance la ola de morosidad, que aún todavía no se ha puesto de manifiesto, pero que durante tanto el año 2021 como el año 2022 pues va a atacar a las entidades de una forma muy, muy severa, y todavía no se sabe ni mucho menos cuáles van a ser las más perjudicadas. De ahí la prudencia que muestra el Banco Central Europeo de, bueno, recomendar, que es una prohibición básica,
¿no?, estos dividendos que no se repartan. ¿Para qué? Para que las entidades refuercen su balance y afronten las posibles pérdidas, bueno, pues con una fuente de recursos propios mayor, a base de formar reservas y no repartir dinero a los accionistas. Pero sin duda esto también pone en dificultades a las entidades, porque ante un empeoramiento de la calidad del balance también necesitan capital, y les pone muy difícil a las entidades pues esas ampliaciones de capital o ir al capital que necesiten para hacer crecer su actividad o incluso mantenerla, debido a que son muy poco atractivas, ¿verdad?, como valores, dado que tienen una cotización muy inestable, ahora claramente a la baja con estas últimas medidas, y los accionistas, pues claro, si no van a tener un dividendo que les compense de esa inestabilidad, pues se ponen como un punto de inversión pues muy poco atractivo. Efectivamente. Otra de las medidas que estábamos esperando era los cambios en las condiciones de las subastas de liquidez. TLTRO3 ha ampliado la bonificación del 1% para estas inyecciones de liquidez a la banca hasta junio de 2022, con el objetivo, bueno, pues de que esa financiación barata se traslade de los bancos a los hogares y a las empresas. ¿Qué opinas de esta medida? Porque muchas veces lo que nos preguntamos es si efectivamente esta intención del Banco Central Europeo se traslade a la economía real. Bueno, en definitiva, los bancos pueden optar o no optar por pedir estas facilidades a largo plazo, ¿no? Es decir, los bancos hoy por hoy, yo creo que liquidez para prestar tienen, ¿no? Lógicamente, los activos elegibles son créditos y préstamos, ¿no?, al sector productivo, y digo, para poder pedir estas facilidades de préstamo, y bueno, pues tienen garantizado un margen sin duda entre los fondos que toman y los créditos que dan. Pero en el fondo yo creo que esto resulta algo más marginal de cara al mercado de crédito que las propias compras de activos, que sí, sin duda, permiten a las entidades incluso hacer el carry trade y comprar activos y vendérselos al Banco Central Europeo después, como ya hicieron en la anterior crisis, y aparte también facilitarán sin duda ninguna la financiación no solo de los estados, sino de las muy grandes empresas, y por tanto, bueno, pues desbancarizando esa parte del crédito más alta, o facilitando de alguna manera que acudan al mercado a pedir dinero, pues de alguna manera las empresas en segmentos más bajos pues tendrán más fácil obtener crédito. Sin duda ninguna, las condiciones crediticias, a pesar de todo, se endurecerán para las empresas, principalmente por los requisitos de riesgo que se van a pedir, que lógicamente los bancos ahora, con una ola de morosidad que les va a venir, pues van a tener mucho cuidado en a ver a quién le prestan el dinero, con lo cual, bien, es una medida más, pero yo pienso que no va a ser fundamental para reactivar el mercado de crédito en Europa. Bueno, de hecho el Banco Central Europeo la semana pasada, el día 4, nos daba una nota de prensa, una alerta que emitía sobre el sector bancario, donde pedía, bueno, pues que se registraran correctamente en los balances los impactos que estaba teniendo la pandemia, los créditos ICO, los avales públicos, que estuvieran bien recogidos en la contabilidad para conocer realmente pues el estado de salud financiera de las entidades. Vamos a ver qué sucede también con eso. Quería preguntarte también por, bueno, es un mensaje que lanza siempre el Banco Central Europeo, sigue pidiendo política fiscal, margen fiscal, medidas, ¿no?, para relanzar la productividad, y también ha hablado mucho del programa de Next Generation de la Unión Europea, de ese programa de fondos. Ha pedido que llegue cuanto antes, que es necesario, bueno, pues para relanzar la economía y para que la recuperación llegue lo antes posible. Bueno, sin duda ninguna, el programa de la Unión Europea, bueno, pues que ahora está un poquito en tela de juicio con estos vetos que ha habido, ¿no?, pero que seguramente saldrá adelante sin duda ninguna, porque no puede ser de otra manera, puede ser importante para el relanzamiento económico, ¿no? Es algo, bueno, pues que ayudará al relanzamiento económico, porque tiene una cuantía bastante importante de 750.000 millones de euros, ¿no? Pero aún así tampoco es lo fundamental, porque se va a distribuir en varios ejercicios y además tiene unos objetivos específicos, es decir, unos objetivos que están muy relacionados con lo ecológico, que están muy relacionados con nuevas tecnologías, ¿no? Y por tanto eso no va a llegar a toda la economía, ni muchísimo menos. Los estados tienen que hacer esfuerzos sin duda ninguna para estabilizar la situación de muchas empresas que se van a ver afectadas, ¿no? Y grandes sectores, como puede ser en España el turismo o la hostelería, ¿no? Y por otra parte, las medidas de, bueno, pues de que los estados eviten, a pesar de que van a tener que endeudarse severamente, y para eso el programa de compra de activos va a facilitar
esa colocación en última instancia de esa deuda en el Banco Central Europeo, aparcándola durante unos años, ¿no? Pero los estados también tienen que hacer cosas y que no pase como en la crisis anterior, en la cual prácticamente cuando estaban ya abocados a la quiebra era cuando realmente se empezó a hacer algo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues el Banco Central Europeo siempre pide esto y veremos a ver nuestras autoridades y la de otros países el caso que le hacen. Juan Fernando, ¿algún elemento más que quieras destacar de lo que nos ha dejado hoy el Banco Central Europeo? Bueno, nos ha dejado la sensación, creo yo, de que realmente esta crisis es mucha crisis, ¿no? Empezó por 750.000 millones en el programa extraordinario de compra de activos por la pandemia y ya va por 1.850.000. Mantiene el programa de compra de activos por 20.000 millones de euros cada mes, el convencional, ¿no? Hace subastas de liquidez. Está intentando por todos los medios dotar de liquidez a un mercado que por otra parte está inundado de liquidez, porque no es que falte liquidez en el mercado, sino que lo que se está intentando es apuntalar las emisiones de deudas que se están produciendo a unos ritmos muy crecientes y que durante 2021 también va a haber digamos, se va a inundar el mercado de deuda pública, ¿no? Y lo que está intentando es apuntalar esto y que esto no sature el mercado y irla quitando de la circulación y aparcándolo en el balance del Banco Central Europeo, como ya se hizo en la crisis pasada. Y el mero hecho de aumentarlo y el mero hecho de prorrogarlo no hace sino añadir una connotación de preocupación a lo que realmente se espera con la crisis que se avecina. Es decir, estas medidas se toman básicamente porque la demanda en Europa está por los suelos y porque de alguna manera la crisis económica que se nos viene encima pues va a ser bastante severa. Juan Fernando Robles, muchísimas gracias por acompañarnos y acercarnos este primer análisis sobre el paquete de estímulos que ha lanzado hoy el Banco Central Europeo. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.